Hola, soy Mercedes, tengo 65 años. Y hoy quiero contarte la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Es la historia de cómo mi propia nuera me robó todo lo que había construido durante décadas. Cómo me dejó prácticamente en la calle y cómo el destino se encargó de que la verdad saliera a la luz de la manera más espectacular que puedas imaginar. Si quieres saber cómo terminó esta historia, cómo logré recuperar no solo mis bienes sino también mi dignidad, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que la verdad siempre encuentra su camino. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi hijo Ricardo se casó con Valeria. Desde el primer momento, algo en esa mujer me inquietó. No era solo su sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos, ni la forma calculada en que hablaba. Era algo más profundo. Una sensación que me carcomía por dentro cada vez que la veía actuar como la nuera perfecta delante de Ricardo. Yo había enviudado 15 años atrás, cuando mi esposo murió en un accidente. Ricardo era mi único hijo, el centro de mi universo. Había trabajado día y noche limpiando oficinas, cuidando ancianos, haciendo cualquier trabajo honesto para sacarlo adelante y darle una educación. Logré comprar una hermosa casa de 2 plantas en un barrio residencial, tenía mis ahorros bien guardados. Y mi mayor orgullo era ver a Ricardo convertido en un ingeniero exitoso. Cuando conoció a Valeria, él estaba radiante. Era una mujer hermosa, de 28 años, rubia, elegante, aparentemente de una familia acomodada. Se presentó como administradora de empresas, siempre vestía ropa cara y manejaba un auto del año. Ricardo estaba completamente enamorado y yo, aunque tenía esa extraña sensación en el estómago, traté de alegrarme por él. Mercedes, me decía ella con esa voz dulce que ahora sé que era completamente falsa, usted es como la madre que nunca tuve. Espero que podamos ser muy unidas. Y yo. Ingenua de mí, me conmovía hasta las lágrimas pensando que finalmente tendría una hija. Los primeros meses después de la boda fueron como una luna de miel familiar. Valeria venía a visitarme constantemente, me traía flores, me ayudaba con las compras. Mercedes, usted no debería estar cargando bolsas pesadas a su edad, me decía, quitándome gentilmente las bolsas de las manos. Deje que yo me encargue de todo. Poco a poco comenzó a involucrarse en mis asuntos personales de una manera que al principio me pareció cariñosa. Mercedes, ¿ya pagó las cuentas este mes? No se preocupe. Déjeme ayudarla con la administración. Yo entiendo de números. Me convenció de que le diera acceso a mi cuenta bancaria solo para ayudarme a organizarme mejor. Mercedes, me decía mientras revisaba mis papeles, tiene tantos documentos importantes regados por la casa. ¿Y si los guardamos todos juntos en una caja fuerte? Yo puedo encargarme de organizar todo. Como una tonta, le entregué todos mis documentos, las escrituras de la casa, mis certificados de depósito, mis pólizas de seguro. Todo. Ricardo estaba cada vez más distante. Cuando trataba de hablar con él, siempre tenía alguna excusa. Mamá, estoy muy ocupado en el trabajo. Valeria me dijo que ya hablaron de eso. Ella se encarga de todo perfectamente. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, y Valeria era quien la construía ladrillo por ladrillo, con sus mentiras perfectamente elaboradas. Las visitas de Valeria se volvieron más frecuentes, pero su actitud comenzó a cambiar sutilmente. Ya no me traía flores. En cambio, llegaba con un maletín lleno de papeles. Mercedes, necesita firmar esto para renovar su seguro. Y esto otro es para una inversión que le conviene. Yo confiaba en ella completamente. Era la esposa de mi hijo, ¿cómo no iba a confiar? Un día, Valeria llegó muy seria. Mercedes, tenemos que hablar. He estado revisando sus finanzas y la situación es más grave de lo que pensaba. Su sentó a mi lado en el sofá de la sala. El mismo sofá donde había mecido a Ricardo cuando era bebé. Sus gastos médicos van a aumentar mucho con la edad y mantener esta casa tan grande es un desperdicio de dinero. Pero Valeria, le dije confundida, yo me siento bien, no tengo gastos médicos altos y esta casa es mi hogar. Mercedes, usted no entiende de finanzas. Confía en mí. Lo mejor sería vender la casa y mudarse a un apartamento pequeño. Con el dinero de la venta, podríamos hacer una inversión que le asegure una vejez tranquila. Esa noche no pude dormir. Algo en la forma en que Valeria había hablado me perturbó profundamente. A la mañana siguiente, llamé a Ricardo. Hijo, ¿tú estás de acuerdo con que venda la casa? Mamá, me dijo con una voz que no reconocía. Valeria me explicó todo. Es lo más sensato. Ella sabe de estas cosas. Pero Ricardo, esta es la casa donde creciste, donde están todos nuestros recuerdos. Mamá, no seas sentimental. Es solo una casa. Lo importante es que esté segura económicamente.
Colgué el teléfono con el corazón destrozado. Mi propio hijo estaba de acuerdo en que vendiera la casa que había sido nuestro refugio durante tantos años. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Valeria llegaba todos los días con más papeles para firmar, más gestiones que hacer. Mercedes, los compradores están muy interesados, pero necesitamos agilizar el proceso. Firme aquí y aquí. Y también aquí. Yo firmaba todo como un autómata. Confiaba en ella y además, ¿qué alternativa tenía? Mi hijo estaba de su lado y yo no entendía de todos esos papeles legales llenos de términos complicados. El día que firmé la venta de mi casa, lloré en silencio. Valeria estaba radiante. Mercedes hizo lo correcto. Ahora va a estar mucho mejor. Me entregó un papel. Este es el contrato de alquiler del apartamento que encontré para usted. Es pequeño pero acogedor. Y está en un barrio muy seguro. Cuando vi la dirección, se me heló la sangre. Era en una zona marginal de la ciudad, en un edificio viejo y deteriorado. Valeria, ¿no crees que este barrio es un poco? Mercedes, con su presupuesto. Esto es lo mejor que pudimos conseguir. Además, no va a estar sola. Hay muchas personas de su edad en el edificio. El día de la mudanza fue el más triste de mi vida. Ver cómo extraños cargaban mis muebles, mis recuerdos. Toda mi vida en un camión, mientras Valeria supervisaba todo con una eficiencia que me daba escalofríos. Ricardo llegó al final, cuando ya casi habíamos terminado. Mamá, sé que esto es difícil, pero es lo mejor para usted. Me abrazó, pero era un abrazo frío. Distante, Valeria se encargó de todo. El dinero de la venta está seguro en una inversión que ella manejó. ¿Qué inversión, hijo? Nadie me explicó nada sobre ninguna inversión. Mamá, no se preocupe por esos detalles. Valeria entiende de finanzas. Usted va a recibir una mensualidad fija. Es mucho mejor que tener todo ese dinero sin usar. Esa noche, en mi nuevo apartamento diminuto, con paredes manchadas de humedad y ruidos extraños que venían del piso de arriba, me senté en mi vieja mecedora y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Mi casa hermosa, mi jardín lleno de flores. Mi cocina amplia, donde había preparado miles de comidas para Ricardo, todo había desaparecido. Los primeros meses en el apartamento fueron terribles. Valeria había prometido visitarme regularmente, pero sus visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Cuando venía, siempre tenía alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Mercedes. Tengo mucho trabajo, pero no se preocupe, está en buenas manos. La mensualidad fija que habían prometido resultó ser una cantidad ridícula. Apenas suficiente para cubrir los gastos más básicos. Cuando llamé a Valeria para preguntarle sobre esto, su tono cambió completamente. Mercedes, ese es el rendimiento de su inversión este mes. A veces sube, a veces baja. Es normal en los negocios. Pero Valeria, con esto apenas puedo comprar comida. No hay forma de sacar algo más del principal. Mercedes, si saca dinero del principal, va a arruinar toda la inversión. Tiene que ser paciente. Las llamadas telefónicas con Ricardo se volvieron cada vez más escasas, cuando lograba hablar con él. Valeria siempre tenía una explicación para todo. Ricardo está muy estresado en el trabajo, Mercedes. Trate de no molestarlo con estas preocupaciones financieras. Una noche, desesperada y sintiéndome completamente sola, decidí ir a la casa donde vivían Ricardo y Valeria. Era mi casa anterior la que había vendido. Cuando llegué, me quedé paralizada. Habían renovado completamente la fachada, cambiado el jardín, instalado una piscina nueva. Se veía lujosa, hermosa, mucho más cara de lo que había sido cuando yo la vendí. Toqué el timbre con manos temblorosas. Valeria abrió la puerta, y por primera vez vi su verdadero rostro. Ya no había ni rastro de la dulzura fingida de antes. Mercedes, ¿qué hace aquí? Valeria. Vine a ver a Ricardo. Y quería preguntarte sobre las renovaciones. ¿De dónde salió el dinero para todo esto? Mercedes. Esa no es su casa. Ya no le pertenece. Y Ricardo no está. Pero estos cambios son muy costosos. ¿No se supone que mi dinero está invertido? Valeria me miró con una frialdad que me cortó la respiración. Mercedes, creo que está confundida. Su dinero está exactamente donde debe estar. Ahora, si me disculpa, tengo cosas que hacer. Y me cerró la puerta en las narices. Me quedé parada en la acera, viendo mi antigua casa transformada en algo que ya no reconocía. Sintiéndome como una extraña en el lugar donde había vivido los mejores años de mi vida. Esa noche no pude dormir. Una terrible sospecha comenzó a crecer en mi mente. Al día siguiente, fui al banco, donde supuestamente estaba mi dinero invertido. Cuando pedí información sobre mi cuenta, la empleada me miró con confusión. Señora, esta cuenta fue cerrada hace 4 meses. Todos los fondos fueron transferidos a otra cuenta. ¿A qué cuenta? ¿Quién autorizó esa transferencia?
Según nuestros registros, usted firmó la autorización. Tenemos su firma aquí. Me mostró un papel con mi firma, pero yo no recordaba haber firmado nada para cerrar la cuenta. Era mi firma, sin duda. Pero no tenía ningún recuerdo de haber autorizado esa transferencia. ¿A dónde fueron transferidos los fondos? Lo siento, señora. Pero esa información es confidencial. Solo puedo decirle que fueron transferidos a una cuenta conjunta. Salí del banco tambaleándome. Una cuenta conjunta. Eso solo podía significar una cosa. Ricardo y Valeria habían tomado todo mi dinero. Durante las siguientes semanas, traté desesperadamente de comunicarme con Ricardo. Llamaba a su oficina, pero su secretaria siempre me decía que estaba en reuniones. Llamaba a su casa. Pero Valeria siempre tenía una excusa. Estaba en un viaje de negocios, estaba enfermo, estaba muy ocupado. Una tarde, decidí ir directamente a su oficina. Esperé en el estacionamiento hasta verlo salir. Cuando lo llamé, se dio vuelta con una expresión que no había visto nunca, molestia, casi disgusto. Mamá, ¿qué hace aquí? Ricardo, necesito hablar contigo. El dinero de la venta de mi casa. Mis ahorros. Todo ha desaparecido. Mamá. Valeria me dijo que usted anda diciendo cosas raras. El dinero está perfectamente invertido. Ricardo. Fui al banco. La cuenta fue cerrada. Todo fue transferido a una cuenta conjunta tuya y de Valeria. Mamá. Valeria maneja todas nuestras finanzas. Si hizo esa transferencia, fue porque era lo mejor para su inversión. Ricardo, por favor, quiero ver los papeles, quiero entender qué pasó con mi dinero. Mamá, francamente, creo que está paranoica. Valeria se ha portado increíblemente bien con usted. Se ha hecho cargo de todo cuando usted no podía y ahora la está acusando de robarle. Es injusto y desagradecido. Ricardo, soy tu madre. ¿No puedes al menos escucharme? Mamá. Creo que necesita ayuda profesional. Valeria dice que es normal que las personas de su edad desarrollen paranoias y desconfianza hacia la familia. Tal vez debería ver a un médico. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo creía que yo estaba perdiendo la razón en lugar de creer que su esposa me había robado. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Vivía con lo mínimo. A veces saltándome comidas para poder pagar el alquiler del horrible apartamento. Mis llamadas a Ricardo eran cada vez menos frecuentes porque él cada vez me trataba con más frialdad. Una noche, mientras veía las noticias, vi un reportaje sobre estafadores que se aprovechaban de personas mayores. Mostraban casos similares al mío, familiares que convencían a ancianos de firmar papeles, de transferir propiedades, de entregar sus ahorros. Al final del reportaje, mencionaron que había detectives privados especializados en este tipo de casos. A la mañana siguiente, busqué en internet y encontré a un detective llamado Carlos Mendoza. Su página web mostraba varios casos exitosos de recuperación de bienes robados a personas mayores. Con los pocos ahorros que me quedaban, decidí contratarlo. Carlos era un hombre de unos 45 años, serio pero amable. Cuando le conté mi historia, no me miró con lástima ni con incredulidad. Me miró como si fuera el caso más normal del mundo. Mercedes, casos como el suyo son más comunes de lo que piensa. Lo que me llama la atención es lo sofisticado del esquema. Su nuera parece ser una profesional en este tipo de estafas. Profesional. Sí, la forma en que la aisló de su hijo. La manera en que se ganó su confianza. El proceso Gradual para obtener acceso a sus documentos y cuentas bancarias. Esto no fue improvisado. Esta mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. Carlos comenzó a investigar. Una semana después, me llamó con noticias impactantes. Mercedes necesita sentarse para esto. Su nuera, Valeria Sánchez, no es quien dice ser. ¿Cómo que no es quien dice ser? Para empezar, su apellido real es Valeria Ramírez. Sánchez era el apellido de su ex marido, con quien se divorció hace 3 años después de estafarlo por una cantidad considerable de dinero. El mundo se me vino abajo. ¿Ex marido? Sí, y hay más. Valeria tiene antecedentes penales por estafa en otros 2 estados. Ha hecho esto antes, Mercedes. Usted no es su primera víctima. ¿Ricardo sabe esto? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero por lo que he podido investigar hasta ahora, creo que su hijo también es una víctima. Valeria es muy hábil manipulando a las personas. Carlos me mostró documentos que había conseguido. Valeria había falsificado varios papeles. Había creado cuentas bancarias falsas y lo más impactante de todo, la empresa, donde supuestamente trabajaba como administradora, no existía. Mercedes, su nuera, es una estafadora profesional. Y no solo le robó a usted, le robó también a su hijo. Aunque él probablemente no lo sabe todavía. ¿Qué quiere decir? La casa donde viven ahora no está a nombre de su hijo. Está a nombre de ella. Cuando vendió su casa,
Valeria usó el dinero para comprarla, pero la puso solo a su nombre. Su hijo cree que es una inversión conjunta, pero legalmente. Él no tiene derecho sobre esa propiedad. No podía creer lo que estaba escuchando. Valeria no solo me había robado a mí, sino que también había engañado a Ricardo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a necesitar más evidencias para presentar el caso ante la fiscalía. Pero Mercedes, esto va a ser duro para su hijo. Él va a tener que enfrentar la realidad de que la mujer que ama es una criminal. Las siguientes semanas, Carlos siguió investigando. Descubrió que Valeria había estado sacando dinero de las cuentas de Ricardo sin que él lo supiera. También encontró evidencia de que había estado buscando nuevas víctimas, personas mayores con propiedades y ahorros. Mercedes, creo que es hora de confrontar a su hijo con la evidencia. Pero necesito que esté preparada, él va a reaccionar mal al principio. Va a defender a Valeria. Es normal en estos casos. Una tarde, Carlos y yo fuimos a la oficina de Ricardo. Cuando su secretaria nos vio, trató de impedirnos el paso. Pero Carlos mostró su identificación de detective privado y explicó que era un asunto legal urgente. Ricardo nos recibió con evidente molestia. «Mamá, ¿ahora contrató a un detective? Esto ya es demasiado». «Ricardo», le dijo Carlos con calma, «soy Carlos Mendoza, detective privado. Su madre me contrató para investigar la desaparición de sus bienes. Y lo que encontramos va mucho más allá de lo que imaginábamos. No entiendo de qué habla». Carlos puso una carpeta sobre el escritorio de Ricardo. Su esposa, Valeria, no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Valeria Ramírez. Tiene antecedentes penales por estafa y ha estado robándole sistemáticamente tanto a su madre como a usted. Ricardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada página, su expresión cambiaba. Primero incredulidad, después confusión, finalmente horror. «Esto no puede ser cierto. Ricardo», le dije con lágrimas en los ojos, «ella me robó todo. La casa, mis ahorros, mi tranquilidad, y aparentemente también te robó a ti». Carlos continuó, «La casa donde viven está solo a nombre de ella. Los retiros que ha estado haciendo de sus cuentas conjuntas. Su esposa ha transferido más de $200,000 a cuentas en el extranjero». Ricardo se quedó en silencio durante varios minutos, leyendo y releyendo los documentos. Finalmente, levantó la vista. «¿Cómo pude ser tan ciego? Ricardo, su esposa es una manipuladora profesional. Ha hecho esto antes. Usted no es tonto, fue víctima de una criminal muy hábil. Esa noche, Ricardo vino a mi apartamento. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, perdóname. Perdóname por no creerte, por dejar que esa mujer te hiciera esto. Por no estar ahí cuando me necesitabas. Lo abracé como había abrazado al niño pequeño que una vez fue. Ricardo, tú también eres una víctima. Ella nos engañó a los dos. Mamá, voy a arreglar esto. Voy a recuperar todo lo que te robó, y voy a asegurarme de que esa mujer pague por lo que hizo». Carlos había estado trabajando con la fiscalía. Y finalmente tenían suficiente evidencia para presentar cargos contra Valeria. También habían rastreado algunas de las cuentas en el extranjero donde había escondido el dinero. La mañana en que iban a arrestar a Valeria, Carlos me llamó. «Mercedes, ¿quiere estar presente cuando la arresten?» Por primera vez en meses, sonreí de verdad. «Sí, quiero estar ahí». Fuimos a mi antigua casa, la que Valeria había comprado con mi dinero. Cuando llegó la policía, Ricardo ya estaba allí. Había confrontado a Valeria la noche anterior y ella había tratado de negar todo. Pero la evidencia era abrumadora. Cuando abrieron la puerta y vi a Valeria esposada, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente se hacía justicia, tristeza porque esta mujer había destruido tantas vidas. «Mercedes», me gritó mientras la llevaban al coche policial. «Usted nunca va a recuperar nada. Escondí el dinero donde nunca lo van a encontrar». Pero estaba equivocada. Carlos y los investigadores de la fiscalía habían hecho un trabajo excelente. En las siguientes semanas fueron recuperando las cuentas bancarias, rastreando las transferencias, congelando los activos. El juicio duró varios meses. Ricardo testificó sobre cómo Valeria lo había manipulado. Yo testifiqué sobre cómo había perdido mi casa y mis ahorros. Otras víctimas de Valeria también testificaron. Era claro que esta mujer había hecho de la estafa su modo de vida. Cuando finalmente dictaron la sentencia, 15 años de prisión y la obligación de devolver todo el dinero robado, sentí que se cerraba un capítulo muy doloroso de mi vida. Pero la verdadera justicia vino después. Con el dinero recuperado, pude comprar una casa nueva. Más pequeña que la original pero hermosa y en un barrio seguro. Ricardo se divorció de Valeria y se mudó cerca de mí. Comenzamos a reconstruir nuestra relación, que había sido tan dañada por las mentiras de esa mujer.
Una tarde, mientras Ricardo me ayudaba a plantar flores en mi nuevo jardín, me dijo: mamá, sé que nunca voy a poder compensarte por todo lo que pasaste por mi culpa. Ricardo, no fue tu culpa. Esa mujer era una criminal profesional. Lo importante es que, al final, la verdad salió a la luz. Carlos, el detective que me había ayudado tanto, se convirtió en un amigo cercano. Un día me contó que Valeria había tratado de negociar desde la prisión, ofreciendo información sobre otras estafas a cambio de una reducción de condena. Mercedes. Resulta que su caso ayudó a descubrir toda una red de estafadores. Valeria era parte de una organización que se especializaba en robar a personas mayores. Gracias a su valentía al denunciar, van a poder atrapar a muchos otros criminales. Hoy, 2 años después de que todo terminara, puedo decir que soy una mujer diferente. Más fuerte, más sabia. Pero también más compasiva. He conocido a otras víctimas de estafas similares. Y ahora trabajo como voluntaria ayudando a personas mayores a protegerse de este tipo de crímenes. Ricardo está en terapia, trabajando en los traumas que le dejó la manipulación de Valeria. Ha aprendido a confiar de nuevo, pero con más cuidado. Está saliendo con una mujer maravillosa, una doctora que conoció en el hospital cuando me acompañó a una consulta. Esta vez, me aseguré de conocerla bien antes de darle mi aprobación. A veces pienso en Valeria en la prisión y no siento odio. Siento lástima. Lástima porque eligió una vida de mentiras y manipulación en lugar de construir algo real y significativo. Mi casa nueva es mi refugio. Es más pequeña que la anterior, pero está llena de luz y amor verdadero. Ricardo viene a almorzar todos los domingos. Y hemos vuelto a ser la familia unida que éramos antes de que esa mujer llegara a nuestras vidas. El jardín que plantamos juntos está floreciendo hermosamente. Cada flor que se abre me recuerda que, después de la tormenta más oscura, siempre puede llegar la primavera. Carlos me dice que mi caso se ha convertido en un ejemplo en las academias de policía sobre cómo investigar estafas familiares. Me enorgullece pensar que mi experiencia puede ayudar a otros a no pasar por lo mismo que yo pasé. Hace poco recibí una carta de una mujer de otra ciudad que había visto mi testimonio en las noticias. Me contaba que su yerno la había convencido de firmar papeles para proteger su herencia, pero después de ver mi historia, decidió consultar con un abogado. Descubrió que el yerno estaba tratando de estafarla, exactamente como Valeria me había estafado a mí. Gracias, Mercedes, decía la carta, por tener el valor de contar su historia. Me salvó de perder todo lo que tengo. Estas cartas me llegan regularmente. Y cada una me confirma que todo lo que pase tuvo un propósito. Mi dolor no fue en vano, sí puede ayudar a otras personas a protegerse. El año pasado, Ricardo me sorprendió con un regalo muy especial. Había encontrado algunas fotos viejas de nuestra familia que Valeria había tirado cuando renovó la casa. Las había rescatado y las había puesto en un álbum hermoso. Mamá, quiero que tengas esto. Son nuestros recuerdos reales, los que esa mujer nunca pudo robarnos. Lloré al ver esas fotos. Mi esposo, cuando Ricardo era pequeño, cumpleaños, navidades, graduaciones. Toda una vida de amor verdadero que ninguna estafadora podría quitarnos nunca. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi nueva casa, miro por la ventana hacia mi jardín floreciente y pienso en lo afortunada que soy. Perdí dinero, perdí una casa, perdí tiempo. Pero recuperé algo mucho más valioso. Recuperé a mi hijo, recuperé mi dignidad y recuperé la fe en que la justicia existe. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, quiero decirles algo importante. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es suyo. No importa cuántos años tengan, no importa cuán poderosos parezcan sus enemigos. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Si alguna vez sospechan que alguien en su familia los está estafando, no ignoren esa sensación en el estómago. Busquen ayuda profesional. Hay detectives como Carlos, hay abogados especializados. Hay organizaciones que protegen los derechos de las personas mayores. Y a los hijos que están escuchando, por favor, mantengan los ojos abiertos. No permitan que nadie, ni siquiera su cónyuge, los alejen de sus padres o los convenzan de que sus padres están perdiendo la razón. A veces, los ancianos ven cosas que los jóvenes no pueden ver porque tienen más experiencia con la naturaleza humana. Mi historia terminó bien porque tuve el valor de buscar la verdad, porque encontré personas honestas que me ayudaron y porque mi hijo finalmente abrió los ojos. Pero sobre todo, terminó bien porque nunca me rendí. Valeria pensó que podía robarme todo, mi casa, mi dinero, mi relación con mi hijo. Y por un tiempo, casi lo logra. Pero subestimó algo fundamental, la fuerza de una madre dispuesta a luchar por su familia y la verdad. Subestimó la resiliencia que se forja a través de una vida de trabajo duro y amor incondicional.
Regresemos a ese momento crucial, en la oficina de Carlos Mendoza, el detective privado. El aire en su pequeño despacho olía a café fuerte y a papel viejo, un aroma que, extrañamente, me dio una sensación de seguridad. Estaba sentada en una silla de cuero gastado, sosteniendo una taza de té que sus manos amables me habían ofrecido, pero mis dedos estaban tan fríos y temblorosos que el líquido se balanceaba peligrosamente. Mercedes, dijo Carlos, inclinándose hacia adelante, su mirada seria pero llena de una compasión que me desarmó. Lo que le voy a mostrar no es fácil de asimilar. Valeria no es una simple oportunista. Es una depredadora. Y su modus operandi es siempre el mismo. Abrió un expediente sobre su escritorio. Dentro había fotografías, fotocopias de documentos, recortes de periódico. La primera foto era de Valeria, sonriendo en lo que parecía ser una boda. Pero el hombre a su lado no era Ricardo. Era un hombre mayor, de cabello canoso y una expresión de absoluta felicidad. Este es Alberto Sánchez, explicó Carlos, señalando al hombre, un empresario jubilado. Valeria se casó con él hace 6 años. Se presentó como una enfermera viuda. Lo cuidó durante una supuesta enfermedad que, convenientemente, lo aisló de sus hijos. Un año después, Alberto murió de un ataque al corazón. Valeria heredó todo. Los hijos de Alberto intentaron impugnar el testamento, pero estaba todo perfectamente atado. Valeria había conseguido que él firmara poderes notariales, exactamente como hizo con usted. Mi estómago se revolvió. La dulzura fingida, las atenciones. La ayuda con los papeles. Era un guión que ya había representado antes. No era especial para mí. Yo solo era la siguiente en su lista. ¿Y qué pasó con el dinero de ese hombre? Pregunté con un hilo de voz. Desapareció, dijo Carlos sin rodeos, lo movió a través de una serie de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Cuando los hijos de Alberto finalmente lograron que las autoridades investigaran, ya era tarde. El dinero se había esfumado y Valeria también. Se mudó a nuestra ciudad. Cambió su apariencia ligeramente y empezó de nuevo. Aquí es donde conoció a Ricardo. Luego me mostró otro archivo. Este es el caso anterior. En otro estado. Usaba otro nombre. Laura Gómez. La víctima fue una mujer viuda, dueña de una cadena de pequeñas tiendas. El patrón fue idéntico, se ganó su confianza, la aisló de su familia, la convenció de que necesitaba ayuda profesional para administrar sus finanzas y, finalmente, la dejó sin nada. Sentí una oleada de náuseas. No era solo mi dolor. Era el dolor de todas esas familias que ella había destrozado. Éramos una hermandad de víctimas, unidas por la misma sonrisa falsa y la misma ambición desmedida. Lo que no entiendo, dije, tratando de ordenar mis pensamientos, es cómo Ricardo no vio nada. Mi hijo es un hombre inteligente, un ingeniero. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Carlos suspiró, recostándose en su silla. Mercedes. Estos manipuladores son expertos en lo que se conoce como la no bombardeo de amor. Inundan a su objetivo con afecto, atención y halagos. Lo hacen sentir la persona más especial del mundo. Crean una burbuja de perfección. Ricardo no se enamoró de Valeria Ramírez, la estafadora. Se enamoró del personaje que ella creó para él. Y una vez que estás dentro de esa burbuja, cualquier ataque externo, incluso de tu propia madre, se percibe como una amenaza, como celoso envidia. Ella no solo lo manipuló a él, lo aisló de usted y lo puso en su contra. Es una táctica de libro de texto. Cada palabra que decía resonaba con una verdad aterradora. Recordé las innumerables veces que intenté advertir a Ricardo solo para que él me dijera: mamá, solo estás celosa de que ahora haya otra mujer en mi vida, o mamá, Valeria es perfecta. No entiendo por qué siempre intentas encontrarle defectos. Esas no eran sus palabras. Eran las palabras de ella, sembradas en su mente como semillas venenosas. Hay más, continuó Carlos, su voz volviéndose aún más grave. Rastreé el dinero de la venta de su casa. Como le dije, lo usó para comprar la misma propiedad, pero a su nombre. Pero no todo el dinero se quedó ahí. Hizo una transferencia considerable de casi $100,000. El mismo día de la compra, el dinero fue a una cuenta en las Islas Caimán. Y esa cuenta, Mercedes, no está a su nombre. Está a nombre de una corporación llamada Phoenix Investments. ¿Y qué es Phoenix Investments?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Es una empresa fantasma. No tiene oficinas, ni empleados, ni actividad comercial. Es simplemente un vehículo para lavar dinero. Y lo más preocupante es que ha estado haciendo pequeñas transferencias mensuales desde las cuentas que comparte con Ricardo. Esa misma corporación, él probablemente ni se ha dado cuenta. Piensa que son gastos de la casa o inversiones que ella está manejando. Pero en realidad, lo ha estado desangrando financieramente poco a poco. El aire se me escapó de los pulmones. Esto era peor, mucho peor de lo que había imaginado.
No solo me había usado a mí para conseguir la casa, sino que estaba usando a mi hijo como su cajero automático personal, preparándose para el día en que lo dejaría, tal como había hecho con los demás. Tenemos que detenerla, dije, mi voz temblorosa ahora no por miedo, sino por una furia fría y cristalina que nunca antes había sentido. Tenemos que salvar a Ricardo. Ese es el plan, asintió Carlos. Pero necesitamos ser estratégicos. Si la confrontamos sin un plan sólido, negará todo, podría huir del país con el dinero que ya ha escondido. Y convencerá a Ricardo de que usted y yo estamos locos. Necesitamos presentarle a su hijo pruebas irrefutables, documentos que no pueda negar, testimonios que no pueda ignorar, y tenemos que hacerlo de una manera que no le dé tiempo a ella para reaccionar. Pasamos las siguientes 2 semanas preparando el golpe. Carlos, con la ayuda de sus contactos, consiguió copias certificadas de los antecedentes penales de Valeria en los otros estados. Obtuvo una copia del certificado de matrimonio con Alberto Sánchez. Consiguió los extractos bancarios que mostraban las transferencias a Phoenix Investments. Cada documento era un clavo en el ataúd de sus mentiras. El día elegido fue un martes. Carlos había averiguado que Valeria tenía una cita en un spa de lujo por la tarde, lo que nos daría una ventana de 3 horas para hablar con Ricardo a solas. La idea de confrontar a mi propio hijo con la horrible verdad sobre su esposa me aterrorizaba. Pero sabía que era la única manera. Llegamos a la imponente torre de oficinas donde trabajaba Ricardo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Carlos me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Recuerde, Mercedes, él es una víctima tanto como usted. Su primera reacción será la negación. Es el cerebro protegiéndose del trauma. Sea paciente. La verdad prevalecerá cuando la secretaria de Ricardo, una joven llamada Laura, nos vio. Su rostro se tornó hostil. El señor Ricardo está muy ocupado. Y me pidió específicamente que no dejara pasar a su madre. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Valeria la había instruido. Había envenenado incluso el entorno laboral de mi hijo contra mí. Carlos, sin embargo, no se inmutó. Sacó su cartera, mostró su licencia de detective privado y dijo con una voz que no admitía réplica: soy Carlos Mendoza, investigador privado. Este es un asunto legal urgente que concierne directamente al señor Ricardo y a la seguridad de sus activos. Si nos impide el paso, estará incurriendo en obstrucción. Puede llamar a seguridad si lo desea, pero le aseguro que solo empeorará las cosas para su jefe. La joven palideció y, tras un momento de vacilación, levantó el teléfono y anunció nuestra presencia. Unos segundos después, nos indicó que pasáramos. La oficina de Ricardo era espaciosa, con una vista panorámica de la ciudad. Él estaba de pie, detrás de su enorme escritorio de caoba, su rostro una máscara de furia contenida. Mamá, ¿qué significa esto? ¿Traer a este hombre aquí? ¿A mi lugar de trabajo? Te dije que no quería verte. Te dije que dejaras de acosar a Valeria con tus fantasías. Ricardo, por favor, solo escúchanos, supliqué. No voy a escuchar nada, espetó. Estás obsesionada. Valeria ha sido un ángel contigo. Y tú la pagas con estas acusaciones ridículas. Estás tratando de destruir mi matrimonio. Fue entonces cuando Carlos intervino. Avanzó con calma y depositó el grueso expediente sobre el escritorio de Ricardo. Señor Ricardo, entiendo su enojo, pero le pido que nos conceda 15 minutos de su tiempo para revisar estos documentos. Si después de verlos sigue pensando que su madre está fantaseando, nos iremos y no volveremos a molestarlo. Ricardo nos miró con desprecio, pero su curiosidad pareció pudo más que su ira. Con un gesto brusco, abrió la carpeta. Lo primero que vio fue la foto de la boda de Valeria con Alberto Sánchez. Frunció el ceño. ¿Quién es este hombre? Se llama Alberto Sánchez, dijo Carlos. Fue el segundo esposo de su mujer. Murió en circunstancias sospechosas hace 3 años, dejándola como única heredera de una fortuna considerable que, por cierto, desapareció. Ricardo soltó una risa amarga. Esto es absurdo. Valeria nunca estuvo casada antes. Su apellido de soltera es Galarza. No. Señor Ricardo, corrigió Carlos suavemente. Su nombre de nacimiento es Valeria Ramírez Galarza. Ha usado múltiples apellidos y alias a lo largo de los años. Aquí tiene una copia de su certificado de nacimiento original. Y aquí, el certificado de matrimonio con el señor Sánchez. Y aquí, el informe policial de la investigación que sus hijos abrieron en su contra por fraude y posible homicidio. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Vio el informe de antecedentes penales del otro estado, bajo el nombre de Laura Gómez. Vio los recortes de periódico que hablaban de la viuda negra que estafaba a hombres y mujeres mayores. Esto
Esto debe ser un error, tartamudeó. Pero su voz carecía de convicción. Alguien con el mismo nombre. Mire la fecha de nacimiento y el número de seguridad social en todos los documentos, instó Carlos. Coinciden perfectamente. ¿Es? La misma mujer, le tendí una foto mía y de él cuando era niño, una que siempre llevaba en mi cartera. Ricardo, mírame. Soy tu madre. ¿De verdad crees que inventaría algo tan monstruoso? ¿Qué te haría pasar por este dolor si no fuera la única manera de salvarte? Él no me miró. Sus ojos estaban fijos en el último fajo de papeles en la carpeta, los extractos bancarios. Carlos se los explicó punto por punto. La transferencia de mi dinero para comprar la casa solo a su nombre. Las pequeñas pero constantes transferencias a la cuenta offshore de Phoenix Investments. Ella lo ha estado vaciando, Ricardo, dijo Carlos, lentamente, para que no se diera cuenta. Estaba preparando su salida. Un día, usted iba a llegar a casa y la encontraría vacía. La casa, las cuentas bancarias. Todo y ella estaría en un país, sin tratado de extradición, disfrutando de su dinero y del dinero de mi madre. Ricardo se desplomó en su silla. Su rostro entre las manos. El silencio en la oficina era pesado, roto solo por sus sollozos ahogados. Era el sonido de un mundo que se derrumbaba, el sonido de un corazón que se rompía en 1000 pedazos al darse cuenta de que el amor de su vida era una mentira. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Al principio se tensó, pero luego se relajó y se apoyó en mi toque, como hacía de niño cuando tenía una pesadilla. Mamá, ¿qué he hecho? Susurró con la voz rota, como pude. ¿Cómo pude hacerte esto? No fue tu culpa, hijo, le dije, las lágrimas corriendo por mis propias mejillas. Ella es una profesional. Nos engañó a los dos. Permanecimos así durante un largo rato. Carlos se había retirado discretamente a un rincón de la oficina para darnos privacidad. Cuando Ricardo finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos y hinchados. Pero había una nueva determinación en ellos, la determinación de un hombre que había sido despertado de un largo y terrible sueño. Esa mujer va a pagar por cada lágrima que derramaste. Mamá, te lo juro. El plan de acción se trazó con una precisión militar esa misma tarde. Carlos contactó a un abogado penalista de su confianza, el doctor Aguilar, y también a la unidad de delitos financieros de la policía, con las pruebas que habíamos reunido. Tenían más que suficiente para iniciar una investigación formal y solicitar una orden de arresto. La parte más difícil fue para Ricardo. Tuvo que volver a casa esa noche y actuar como si nada hubiera pasado. Tuvo que cenar con la mujer que había destrozado a su familia, sonreír a sus mentiras, fingir que todo estaba bien, mientras su mundo interior estaba en ruinas. No sé si podré hacerlo. Mamá, me dijo por teléfono, su voz un susurro tenso. Cada vez que la miro, solo veo a una extraña. Una criminal. Tienes que ser fuerte. Ricardo, le insistí, es solo por una noche. Necesitamos que ella no sospeche nada. No podemos arriesgarnos a que huya. A la mañana siguiente, el equipo estaba listo. 2 coches de policía sin distintivos se estacionaron discretamente al final de la calle de mi antigua casa. Carlos, el doctor Aguilar. Ricardo y yo esperamos en otro coche a una distancia prudencial, ver mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, convertido en la guarida de una criminal. Me llenaba de una tristeza profunda. A las 8:30 am, como un reloj, Valeria salió de la casa. Llevaba un traje de diseñador y gafas de sol caras, dirigiéndose a su coche de lujo. Probablemente de camino a una de sus citas de spa o a reunirse con su próxima víctima potencial. Ese fue el momento. Los coches de policía se movieron, bloqueando su salida. 2 detectives, un hombre y una mujer, se bajaron y se acercaron a ella. Desde nuestra distancia, no podíamos oír lo que decían, pero vimos la secuencia de eventos como en una película muda. La sonrisa confiada de Valeria se desvaneció, reemplazada por la confusión y luego por la indignación. Gesticulaba, probablemente exigiendo saber qué pasaba. Luego, la detective le mostró la orden de arresto. La máscara de Valeria se resquebrajó por completo. Por un instante, vi su verdadero rostro, una criatura acorralada, llena de pánico y veneno. Intentó correr de vuelta a la casa, pero el otro detective la interceptó. Le leyeron sus derechos y le pusieron las esposas. Fue en ese momento que nos vio. Su mirada se cruzó con la mía a través del parabrisas. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. «Tú», gritó, su voz resonando en la tranquila calle de la mañana. «Vieja estúpida, arruinaste todo. Nunca recuperarás ni un centavo. Me encargaré de que te pudra en ese asqueroso apartamento». Sus gritos continuaron mientras la metían en el coche. Ricardo, a mi lado, estaba pálido pero resuelto. «So acabó, mamá», dijo, tomando mi mano. «So acabó».
Pero no se había acabado. Era solo el comienzo de una larga y ardua batalla legal. El juicio fue un circo mediático. El caso de la viuda negra de los suburbios llenó los titulares. Valeria. Siempre la actriz llegó a la corte cada día con una apariencia frágil y victimizada, llorando ante las cámaras y proclamando su inocencia. Su abogado, un hombre astuto y sin escrúpulos, intentó pintar un retrato de mí como una suegra celosa y senil. Y de Ricardo como un marido despechado que se había unido a su madre para vengarse de un divorcio inminente. Subir al estrado fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. El abogado de Valeria me interrogó durante horas, tratando de torcer mis palabras, de hacerme parecer confundida, de insinuar que yo le había dado el dinero voluntariamente y que ahora me arrepentía. Señora Mercedes, dijo con una voz suntuosa, ¿no es cierto que usted estaba agradecida por la ayuda de mi cliente? ¿No es cierto que, en su vejez, se sentía abrumada por sus finanzas y le pidió a la joven y competente esposa de su hijo que se hiciera cargo? Yo confiaba en ella, respondí. Mi voz firme a pesar del temblor en mi interior. Confiaba en ella porque era la esposa de mi único hijo. Abusó de esa confianza para robarme todo lo que tenía. ¿Robarle? ¿O simplemente administrarlo, quizás de una manera que usted, con su limitado conocimiento financiero, no comprendía? Insistió. Ella me convenció de vender la casa, donde viví durante 30 años, dije. Mirando directamente al jurado, me mudó a un apartamento insalubre con una mensualidad que apenas alcanzaba para comer. Mientras tanto, ella vivía en mi casa. Nadaba en una piscina nueva y transfería mis ahorros a cuentas secretas en el extranjero. Eso no es administrar, señor, eso es robar. Pero el momento decisivo del juicio llegó cuando Ricardo testificó. Habló con una calma y una claridad que me llenaron de orgullo. No era el hombre confundido y manipulado de antes. Era un hombre que había enfrentado la verdad y estaba decidido a hacer lo correcto. Contó cómo Valeria lo había seducido, cómo lo había aislado de mí, cómo había fabricado mentiras sobre mi estado mental. Presentó los extractos bancarios que mostraban el lento desfalco de sus propias cuentas. Su testimonio fue devastador porque venía del hombre que supuestamente la amaba. Yo era ciego, dijo, su voz quebrándose por un momento. Quería creer en el cuento de hadas. Quería creer que había encontrado a la mujer perfecta, y por esa cejera permití que le hiciera un daño terrible a la persona más importante de mi vida. Mi madre. No solo le robó su dinero, le robó su hogar, su paz, su dignidad. Y casi me roba a mí de ella. Viviré con esa culpa por el resto de mis días. La fiscalía también trajo a testificar a uno de los hijos de Alberto Sánchez. Su historia era inquietantemente similar a la mía. Habló de cómo la enfermera Valeria había alejado a su padre de ellos, cómo lo había convencido de cambiar su testamento justo antes de su muerte. Ver a ese hombre, un extraño, llorar en el estrado por la traición que su familia había sufrido, solidificó la imagen de Valeria no como una simple ladrona, sino como un monstruo que se alimentaba de la vulnerabilidad de los demás. Finalmente, el jurado emitió su veredicto. Culpable. De todos los cargos, fraude agravado, robo a gran escala, lavado de dinero. La sentencia fue de 15 años en una prisión federal. La jueza, al dictar la sentencia, la miró directamente y dijo, usted no es una delincuente común. Usted es una parásita social que se aprovecha de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, los ancianos. Su falta de remordimiento es escalofriante. La sociedad necesita estar protegida de usted durante mucho tiempo. Valeria no lloró, no gritó, solo me lanzó una última mirada llena de un odio tan puro que me heló la sangre antes de ser sacada de la sala por los alguaciles. En los meses siguientes comenzó el largo proceso de recuperación de activos. Gracias al meticuloso trabajo de Carlos y de los investigadores forenses, lograron rastrear y congelar la mayoría de las cuentas en el extranjero. No recuperé todo el dinero, parte de él se había perdido en inversiones de alto riesgo que ella había hecho. Pero recuperé lo suficiente para empezar de nuevo. Lo primero que hice fue salir de ese horrible apartamento. Ricardo y yo pasamos semanas buscando un nuevo hogar. No quería volver a mi antigua casa, estaba contaminada con malos recuerdos. Encontramos una casa más pequeña, de una sola planta, con un jardín precioso que necesitaba mucho trabajo. Era perfecta. El día que me mudé, Ricardo estaba a mi lado, desempacando cajas, colgando cuadros. Era diferente a la otra mudanza, la que estuvo supervisada por la fría eficiencia de Valeria. Esta mudanza estaba llena de risas, de recuerdos compartidos y de la promesa de un futuro mejor. ¿Sabes, mamá?, me dijo, mientras colgábamos en la pared la vieja foto de mi esposo y mía. Creo que papá estaría orgulloso de ti, de cómo luchaste. Él estaría orgulloso de los dos, hijo, le respondí, apretando su mano.
de cómo encontramos el camino de regreso el uno al otro. Nuestra relación, que había sido tan fracturada, comenzó a sanar. Ricardo se divorció de Valeria, por supuesto. El proceso fue una mera formalidad. Empezó a ir a terapia para lidiar con el trauma de la manipulación psicológica. Fue un camino difícil para él, lleno de culpa y de dudas sobre su propio juicio, pero lo recorrió con valentía. Un año después, la vida había encontrado un nuevo y apacible ritmo. Mi jardín, que al principio era solo tierra y malas hierbas, ahora estaba lleno de rosas, lavandas y girasoles. Pasaba mis mañanas cuidándolo, sintiendo la tierra en mis manos, un recordatorio de que las cosas hermosas pueden crecer incluso en el suelo más dañado. Carlos, el detective que lo empezó todo, se convirtió en un querido amigo de la familia. A menudo venía a cenar los domingos, trayendo consigo historias de sus nuevos casos. Fue él quien me dio la idea. Mercedes, me dijo un día, mientras tomábamos limonada en el porche, tu historia es increíblemente poderosa. Hay miles de personas mayores que están en riesgo de sufrir lo mismo que tú. ¿Has pensado en compartir tu experiencia? Al principio, la idea me asustó. Revivir el dolor. Exponerme de esa manera. Pero luego pensé en el hijo de Alberto Sánchez, en la mujer del otro estado, en todas las víctimas anónimas de Valeria y de gente como ella. Si mi historia podía evitar que una sola persona más sufriera, valdría la pena. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario local, dando charlas sobre cómo detectar y prevenir el fraude a personas mayores. Les enseñaba a reconocer las señales de alerta, el aislamiento de la familia, la prisa por firmar documentos, las promesas de ganancias financieras demasiado buenas para ser verdad. Les contaba mi historia, sin adornos, con toda su crudeza y dolor, y vi cómo mis palabras resonaban en ellos. Después de cada charla, siempre había alguien que se me acercaba en privado, con lágrimas en los ojos, para contarme una historia similar sobre un sobrino, una cuidadora o incluso un hijo. Un día, recibí una carta. Era de una mujer que había asistido a una de mis charlas. Me contaba que su yerno la había estado presionando para que le diera un poder notarial, usando las mismas tácticas de ayuda y preocupación que Valeria había usado conmigo. Después de escucharla, Mercedes escribió: me di cuenta de que mi instinto no estaba equivocado. Llevé los papeles a un abogado independiente. Estaba a punto de firmar el control total de mis bienes. Usted me salvó, literalmente, de terminar en la calle. Gracias por su valentía. Pegué esa carta en mi refrigerador. Es mi recordatorio diario de que, del peor capítulo de mi vida, surgió un nuevo propósito. Ricardo también encontró su propio camino hacia la sanación. Conoció a una mujer, Clara, una pediatra de sonrisa cálida y ojos honestos. La trajo a casa para conocerme con un nerviosismo que me conmovió. Clara era todo lo que Valeria no era: genuina, compasiva. Y me miraba no como un obstáculo o una cuenta bancaria, sino como la madre del hombre que amaba. Se convirtieron en una presencia constante y feliz en mi vida, hace unos meses. Ricardo y Clara me dieron la noticia, iban a tener un bebé, una niña. Voy a ser abuela. La alegría que sentí en ese momento fue tan inmensa, tan pura, que borró las últimas sombras del pasado. Era la vida, continuando, floreciendo, demostrando que el amor y la familia, los de verdad, siempre triunfan sobre la oscuridad. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, pienso en Valeria en su celda. No siento odio. Ya no. El odio es un veneno que solo daña a quien lo alberga. Siento una profunda y abrumadora lástima. Lástima por una vida desperdiciada en el engaño, por un alma tan vacía que solo podía llenarse con las posesiones de los demás. Ella robó cosas, pero nunca entendió el valor de nada. Nunca conoció la alegría de ver crecer una flor que plantaste, el calor de un abrazo sincero de tu hijo, o la paz de dormir con la conciencia tranquila. Mi nombre es Mercedes. Tengo 65 años. Me robaron mi casa, mis ahorros y casi me roban a mi hijo. Me dejaron en la calle, sola y con el corazón roto. Pero me negué a ser una víctima. Luché, busqué la verdad y encontré justicia. Y en el proceso, descubrí una fuerza en mí que no sabía que tenía. Recuperé mi vida, mi dignidad y construí un futuro más brillante sobre las cenizas del pasado. Mi historia es un recordatorio de que, incluso en la traición más profunda, hay esperanza. Es un testimonio de que la verdad, aunque a veces tarda, siempre, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y esa es una lección que ningún ladrón te puede quitar jamás. Gracias por escuchar mi historia. Y si te ha conmovido, por favor, compártela. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando a salvar. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que te recordarán que, sin importar cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre está por llegar.